la clase. Muy buenos días a los que no he saludado, me alegra mucho verlos. El tema que vamos a abordar de español hoy es un tema que entre comillas ya hemos visto, pero me encontré que cuando presentan sus trabajos están fallando mucho en eso y es el uso adecuado de la coma. Sumado a ello, también la tilde en los verbos conjugados. Entonces me encuentro unos trabajos con muy buenos contenidos, o sea, genial, pero hay un uso inadecuado de la coma, o sea, las colocamos donde no van o no las usamos. Y eso es muy reiterativo en octavo, entonces por eso quise sacar este espacio para dejar claridad lo más puntual posible ante esto. Sin embargo, felicito a algunos estudiantes que sé que usan muy bien la coma y eso me parece también muy motivante en mi área porque lo han vuelto un hábito, ¿no? Hablo de Laura, lo usa muy bien. eh, Sé que Valentina también lo hace muy bien. Vanessa también lo hace. Laura usa muy bien las comas. Vaquirito a veces se equivoca, pero creo que es porque se distrae. Pero la coma es un hábito. Si tú no lo haces un hábito, créame que difícilmente lo vamos a asumir bien. ¿Vale? La coma que yo quiero que ustedes asuman desde octavo, para no complicarnos, es la coma intuitiva. ¿Vale? ¿Se acuerdan que alguna les comenté que a uno tradicionalmente le decían en la escuela que la coma era para hacer pausas y poder respirar cuando se lee? Y yo les comenté que eso es falso. Ningún niño se ahoga leyendo un texto que no tenga comas. La coma es para darle El texto coherencia. no tiene agua. La coma es para darle coherencia y solvencia al texto, para que las ideas tengan conexión. Cuando un texto tiene bien las comas, quien lo lee lo interpreta mejor, ¿vale? Ustedes no sé si se han dado cuenta que cuando uno lee un texto literario que tiene muy bien las comas, pareciera que alguien te está hablando, te está contando la historia, ¿vale? Eso es una de las virtudes que nos presentan los señores de puntuación, ¿vale? Entonces yo quiero que los de octavo sean muy cracks colocando comas. Les voy a compartir la pantalla para que veamos un ejemplo de un texto, ¿vale? Entonces, como les había reiterado, Laura, Laura, la única que va a dejar el micrófono encendido es Laura para que tenga conexión con ella. Laura, ¿ves bien ahí un texto de Word que se llama Mañana en el Hoy? Sí. Correcto. Lo que pasa es que a veces uno aquí ve la pantalla muy bien, pero a muchos allá no les aparece, entonces es bueno estar informados. Entonces, ¿me escuchas bien? Y tenemos el texto, Laura, ¿sí? Correcto. Tenemos un texto aquí que dice Mañana en el Hoy. Este texto, que es de un compañero, es un texto narrativo, ciencia ficción. Yo le quité todas las comas y le quité algunas tildes para que se las coloquemos y en el transcurso del desarrollo, del análisis de este texto, van a darse cuenta dónde van esas comas y lo importante que eso si no se nos pierde. Cualquier pregunta que ustedes tengan, por favor, en la marcha me la van a hacer. Activas el audio, profesor, una pregunta y la respondemos porque yo entiendo que aquí es más complicado que en el salón, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Yo voy a señalar las comas con el color rojo, ¿vale? Ojo que básicamente esto es lo que ustedes van a hacer de trabajo en el Classroom. Les voy a presentar un texto así y ustedes van a tener que empezar a colocarle comas y las tildes de los verbos conjugados. Vamos a empezar acá. Mañana en el hoy. Tras el asesinato de mi padre, John Martel, por ser médico de Italia, si yo leo todo este párrafo así como está, es sumamente incoherente. Vamos a hacer un ejercicio sencillo. Hazme un favor, Laura, me vas a leer este párrafo así como está. No tiene ni una sola coma. Ya. Escuchamos. Tras el asesinato de mi padre, John Martel, por ser médico de Italia en 2020, inventé una máquina del tiempo utilicé su estetoscopio y otras partes tecnológicas de mi casa. Y aunque no tenía fe en que saliera bien, funcionó. Y justo el día de su velación lo hice principalmente por la curiosidad de saber cómo iba a ser el mundo después de su esta situación. ¿Siente la incoherencia del texto, Laura? Es muy notable la incoherencia. Uno queda perdido y no entiende realmente lo que está planteando. Entonces vamos a ver aquí cómo nos va quedando. Tras el asesinato de mi padre, John Martel, aquí tiene que ir una coma porque es una primera idea que me presenta. Alguna vez les comenté que se divide siempre oraciones simples y compuestas. Tenemos una oración compuesta, debe haber una coma que me las divida, ¿correcto? Tras el asesinato de mi padre, John Martel, por ser médico de Italia en 2020, aquí tiene que ir otra coma porque aquí me remata esta idea, ¿correcto? Aquí nos vamos a encontrar estos verbos que están mal porque falta la tilde, pero eso lo voy a hacer después. Esos verbos solo los voy a resaltar.
Tras el asesinato de mi padre John Martel, por ser médico y tal en 2020, inventé una máquina del tiempo. Yo no puedo dejar esto sin coma porque me queda incoherente. Mire cómo eso sería. Inventé una máquina del tiempo, utilicé. Si ven la incoherencia, inventé una máquina del tiempo, una oración simple, utilicé un estetoscopio y otras partes tecnológicas de mi casa. Y aunque no tenía fe en que salieran bien, funcionó. Miren este detalle, aquí hay una coma, ya les explico lo que quería convertir. Dice, utilicé un estetoscopio y otras partes tecnológicas de mi casa. Cuando utilizamos la conjunción y, básicamente es para reemplazar la coma. Si esta conjunción está, no me coloquen coma. Hay casos excepcionales, pero eso lo veremos después porque es un poco más complicado. ¿Por qué hago la reiteración del i? Porque resulta que me encuentro que ustedes me escriben párrafos donde hay hasta 4 o 5 conjunciones i. Si eso va a pasar, pues utilice, por ejemplo, 3 comas y solo 2 i, pero no me escriba un texto con 5 i. Prefiero que tenga 5 comas, porque eso es redundancia. Aquí está muy bien utilizada, no hay lío y no me cambia. Miren, utilicé su estetoscopio y otras partes tecnológicas de mi casa y aunque no tenía fe en que saliera bien, funcionó. Y justo el día de su velación, funcionó, está ahí sobra, y funcionó justo el día de su velación. Aquí tiene que haber una coma. Lo hice principalmente por la curiosidad de saber cómo iba a ser el mundo después de esta situación. Ya tenemos un párrafo con comas que tiene una coherencia y ya es más sencillo leerlo, ¿vale? Vamos a ver cómo nos queda este segundo párrafo. Primero me senté en una silla y después activé la máquina. Aquí tenemos una oración compuesta que no lleva tilde, coma, perdón, porque estamos usando la conjunción y. Si esto no existiera, debería colocar una coma, porque aquí estamos también, además de eso, un conector. Y así me queda la frase. Primero me senté en una silla y después activé la máquina. ¿Vale? Vamos a ir resaltando estos verbos que están mal. Cuando empecé a viajar, miren esta coma tan necesaria, porque si no me cae incoherente este texto. Cuando empecé a viajar, todo se veía oscuro. Estos errores que ustedes los cometen todo el tiempo, repito, esto es un texto de un estudiante que me escribió y solo le quité las comas, pero errores de contenido graves, mire. Cuando empecé a viajar, todo se veía oscuro. Estas incoherencias pasan porque ustedes no me leen el texto antes de enviarlo. El computador no te corrige eso. Muchachos, un computador no piensa, no contextualiza, es una máquina. Por esa razón el computador no le coloca la tilde activé porque él no sabe si eso es pasado o futuro. O se veía oscuro. Esa incoherencia el computador no la va a identificar, eso lo hace quien escribe, ¿vale? El computador solo identifica los errores ortográficos. Exacto. Y eso que algunos tampoco porque los contextualiza y los asume como una palabra que ya hace parte del castellano y se va. Por eso todo texto antes de que me lo envíen a mí, a cualquier docente, por favor revisen antes de enviarlo. Una lectura, mínimo una. Cuando empecé a viajar, aquí debería una coma, todo era sobra. Todo se veía oscuro. Miren estas comas tan cercanas, pero lo importante es que son para la coherencia del texto. Después llegó un lugar muy raro, donde todo era totalmente diferente. Miren, hay una conjunción, 1, 2, 3 comas. Primero me senté en una silla y después activé la máquina. Cuando empecé a viajar, todo se veía oscuro. Después llegué a un lugar muy raro donde todo era totalmente diferente. Claro, cuando yo utilizo las comas, hago unas pausas, pero esas pausas para darle el tono al texto. Miren el tono del texto. Voy a verlo una última vez acá. Primero me senté en una silla y después activé la máquina. Cuando empecé a viajar, todo se veía oscuro. Después llegué a un lugar muy raro donde todo era totalmente diferente. América y África estaban unidas y el resto de los continentes habían desaparecido. Aquí tiene que haber una coma. Mire cómo queda esto sin coma de horrible. América y África estaban unidas y el resto de los continentes habían desaparecido, estaban en el año 2029. Habían desaparecido. Estaba en el año 2029. Tenemos el conector después, casi siempre antes de un conector, por lo cual, ya que debemos colocar una coma. Estaba en el año 2029. Después fui hasta el centro de la ciudad. Miren esta incoherencia.
Después fui al centro de la ciudad, la gente era en su mayoría eran mujeres. Todo el tiempo me encuentro este tipo de cosas en lo que usted me presenta. Y eso en octavo no se puede admitir ya, muchachos. Y esto no es porque tengas problemas cognitivos, sino porque no estás leyendo el trabajo que estás presentando. Después fui hacia el centro de la ciudad. Para empezar, aquí tiene que haber una coma. La gente era en su mayoría, ¿para qué colocar esto? Si ya me estoy referenciando, él era aquí. La gente era en su mayoría mujeres. Toda Europa estaba destruida. No tiene que ser un conocedor de la gramática para entender que aquí en esta frase debe haber una coma por coherencia. ¿Dónde va la coma ahí? ¿Quién está? Mateo, dime dónde va la coma ahí, por favor. Sí, Mateo, estoy esperando. Destruida. Exacto. Toda Europa estaba destruida. Hay que estar concentrados, por favor. Aquí va a ir la coma. Toda Europa estaba destruida. Solo quedaba una pequeña parte de Italia y era el Vaticano. Muchachos, pero, por favor, siempre, no lo pongan en duda. Vamos a marcarle coma antes, porque yo voy a contradecir una idea, o puede ser que agregue. Siempre voy a colocar una coma. Yo lo encuentro ahí antes de ese pero va coma. Toda Europa estaba destruida, solo quedaba una pequeña parte de Italia y era el Vaticano. Pero ya no quedaba en Roma, sino en Sydney. Tiene que haber una coma. Ya no quedaba en Roma, sino en Sydney. Los hospitales eran casi rascacielos. Ya no quedaba en Roma, sino en Sydney. Aquí, cuando ustedes encuentran este sino, que también funciona como conjunción, reemplaza la coma, ¿correcto? Ya no quedaba en Roma, sino en Sydney. Los hospitales eran casi rascacielos y toda la ciudad estaba llena de edificios. Fui al lugar donde estaba mi casa y me encontré con un aeropuerto encima de ella. Y por más que busqué, no había rastro de generaciones próximas de mi familia. Cuando ya le agregamos estas comas al texto, me queda coherente y lo entiendo. Voy a leerlo rápidamente. Tras el asesinato de mi padre, John Martel, por ser médico de Italia en 2020, inventé una máquina del tiempo. Utilicé su estetoscopio y otras partes tecnológicas de mi casa, y aunque no tenía fe en que se vieran bien, funcionó justo el día de su velación. Lo hice principalmente por la curiosidad de saber cómo iba a ser el mundo después de esta situación. Primero me senté en una silla y después activé la máquina. Cuando empecé a viajar, todo se veía oscuro. Después llegué a un lugar muy raro donde todo era totalmente diferente. América y África estaban unidas y el resto de los continentes habían desaparecido. Estaba en el año 2099. Después fui hacia el centro de la ciudad. La gente era en su mayoría mujeres. Toda Europa estaba destruida. Solo quedaba una pequeña parte de Italia y era el Vaticano. Pero ya no quedaba en Roma, sino en Sydney. Los hospitales eran casi rascacielos y toda la ciudad estaba llena de edificios. Fui al lugar donde estaba mi casa y me encontré un aeropuerto encima de ella. Y por más que busqué, no había rastro de generaciones próximas de mi familia. Profe, Vaticano no es con mayúscula. Sí, señor, es un nombre propio porque es un lugar. Muy bien. Otro detalle, ¿por qué creen que resalté con negrita estas palabras? Si se me escapa una por ahí, por favor, me la informan. ¿Por qué la resalté? ¿Quién me puede informar por ahí? Llevan tilde. ¿Con la tilde? Llevan tilde. ¿Por qué, Carrión, llevan tilde? ¿Que son un verbo? Porque son un verbo. ¿Y qué pasa con ese verbo? Está en pasado. En este O caso no, está en presente. pasado. En este caso está en pasado. Él nos está contando una historia, ¿vale? Vamos a mirar acá un momento antes de ir a ese punto. Esto lo vimos en clase alguna vez. Aquí vamos a entrar lo que dicen algunos de el computador no te va a corregir esto. La mayoría de las veces el computador no sabe si tú estás hablando en pasado o en futuro, porque vuelvo y repito, es una máquina. El contexto se lo da quien escribe. Tengo el verbo dormir. Vamos a hablarlo en primera persona. Dormí. La regla real, muchachos, es que esta es una palabra aguda que tiene el acento en la última sílaba y por ello ya tilde porque termina en vocal. Pero no te complicas con eso. Si tú lo interiorizas y sabes, yo ya sé que un verbo conjugado en pasado lleva tilde. Y sé que ese verbo conjugado en futuro, como está aquí, déme un momento, ya. ¿Me sigues viendo la pantalla, Laura? Correcto. Si está conjugado en futuro, dormiré. No tiene pierde, eso debe llevar tilde. Dormí, dormiré.
Alguien me preguntaba, profe, por ejemplo, si yo digo durmiendo, ¿eso lleva tilde? Resulta que los verbos llevan tilde si se conjuga en pasado o en futuro. Este verbo es presente continuo, esto no está ni en pasado ni en futuro, esto está sucediendo, ¿vale? Yo estoy durmiendo, no me molesten. Está sucediendo, por ende no tienes que pensar si está en pasado o futuro, no lleva tilde. Los únicos que llevan tilde son los que están en pasado y futuro. Pero puede pasar que lo encontremos en tercera persona. Entonces, vamos a hacerlo. Soñó. Esto es tercera persona. O soñará. Pasado soñó. Futuro soñará. El computador no te va a colocar esta tilde y se ve horrible. Miren este ejemplo tan particular. Si yo digo, esta palabra la pronuncio como está, dice invente. Invente una máquina. No, yo inventé. Yo inventé una máquina. Utilice, esto está en presente. Utilice los cubiertos. Utilice el cuaderno. Utilicé. Saltamos por acá. Activé. Miren, hemos llegado a octavo y entonces comenzamos a preguntarnos, profe, ¿y activé yo cómo sé que es un verbo? Y créame que no es molestando, me he encontrado esas preguntas y en clase me las encontré muchas veces. Viene el verbo activar, yo ya sé que está conjugado. Encontramos el llegué, busqué, ¿correcto? Muchachos, créanme que cuando uno coloca las tildes y las comas adecuadamente es casi un arte, porque su texto es sumamente organizado y coherente. Yo les he escrito a ustedes en el Classroom, muy bien por tu texto, es un texto muy limpio. Cuando les escribo muy limpio, quiere decir que no me encuentro con estos inconvenientes, ¿vale? Ustedes, muchachos, ¿hasta hay alguna pregunta directamente de este texto o algún aporte? ¿Preguntas ahí? No, señor. Eh, No. muchachos, en este aspecto quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Cuando ustedes ingresen al Classroom, se van a encontrar un texto totalmente sin esas comas y sin los tildes en los verbos conjugados. Les voy a pedir aquí arriba, les escribí, lean todo lo que les publico, que las comas me las coloquen con rojo y las tildes con rojo. Es decir, en este caso quedaría de esta forma, ¿vale? Utilicé. Porque ya me escribí, profe, ¿cómo hago la tilde con rojo? No, vamos a colocar simplemente, si quieres la palabra, perdón, si quieres la sílaba o la letra, me la colocas con rojo, ¿correcto? Y las comas con rojo. El texto lo descargas, si no puedes descargarlo, simplemente copias y pegas, que eso no tiene ningún problema. Profe, no me deja descargar el archivo. Abre el archivo, copia y pégalo en Word y hazme el trabajo ahí. Muchachos, eso quería compartirles en este caso con respecto al uso adecuado de las comas, la tilde en los verbos conjugados. ¿Se han dado cuenta que las tildes de agudas, graves y esdrújulas, el computador te las señala? Él te subraya ahí, mamá, y ustedes escriben mamá, papá. Acuérdense que el Word te permite una opción que es corrector de ortografía. Utilicen eso. Lo subrayas todo. A ver, porque toca es clase hasta de Word. Tú vas aquí a la parte de, espera que esto, revisar. Tú llegas y subrayas todo el texto. Estás acá en inicio, lo subrayas, le das revisar, todo Word tiene esto. Y aquí dice ortografía y gramática. Tú le das clic y él inmediatamente te va a mostrar un cuadro de texto donde salen las palabras que considera que están mal escritas. Hagan eso, muchachos. Y entonces él les va a señalar como mamá sin tilde o papa sin tilde. Si usted escribe papa, el computador es posible que no te señale, porque él va a pensar que es la papa el tubérculo comestible. Entonces no te va a señalar que esté mal, ¿correcto? Entonces pilas con eso. Número uno, antes de enviarme los trabajos, por favor revísenlos y léanlos muy bien. Hasta ahí quisiera escuchar si hay preguntas, si hay dudas o aportes. ¿Claros?
Listo, muchachos. Yo entiendo que están pendientes por ahí unos trabajos, bueno, ya me han llegado algunos, que fue el trabajo de poesía, muy interesantes. Like, los felicito. Está pendiente algo que ya les subí ayer para trabajar en el libro de español. Y va a quedar pendiente esto que en breve les subo el trabajo que me van a hacer, les cuelgo el archivo, les cuelgo el video y les coloco la De la fecha. página 20 a la 14. Exacto. Muchachos, preguntas, dudas, ¿claros? Profe, solo dura 6 minutos lo que tú lo que colocaste ahí en el Classroom. Sí, papá. 6 minutos colgado ahí. Si usted por algún motivo no pudo entrar, si por algún motivo se le cayó el internet, por favor me informa. Sin embargo, yo aquí tengo el dato de los participantes. Sí, aquí lo tengo. Pero cuando ustedes estaban ingresando, pues yo lo iba tomando. Pero lo que me prueba que en verdad estuvo en la clase y prestó atención va a ser ese breve quiz. ¿Correcto? Muchachos, si no hay más dudas, si no hay más preguntas, esperen, ya termino la clase. Voy a apagar el video, pues no lo voy a desconectar. Entonces, así terminamos la clase del uso adecuado de la coma y las tildes en los verbos conjugados.